Muchas gracias, Miguel, por la presentación. Sí. Yo, dado que nos has comentado, bueno, pues el tema de la segregación y la dificultad que esto tiene, Sí. es algo que está en la calle, no el segregar, el no segregar. Me gustaría saber si en las escuelas, a raíz de los resultados, se ha tomado algún tipo de medida respecto de esos alumnos que son los últimos que se quedan ahí justo en la nota de corte, de apoyo, pues para que puedan estar, digamos, al nivel de los demás, y si ha tenido algún tipo de repercusión en Rumanía los datos del estudio. De ese estudio. Comenzaré por lo más fácil. No ha tenido ninguna repercusión en la política pública hasta donde yo sé. Sé que el paper, quién sabe, se mencionó en algún lado en Rumanía, pero no es obvio qué hacer con el asunto, ¿no? Ahora, ¿qué tiene sobre cómo se comportan, cómo comportarse hacia estos? Para eso tengo una buena respuesta, que es que es más compleja, pero lo que estamos haciendo estamos haciendo un proyecto como seguimiento a este proyecto, donde vamos y hacemos dos cosas. Bueno, comenzaré con las anécdotas. Las anécdotas de Rumanía sobre estos niños es que hay una cultura de estratificación, ¿no? Y que la cultura generalmente es no preocuparse del niño más débil, ¿no? Es decir, el más débil entró aquí casi por accidente y que se arruine, ¿no? Que es una cultura distinta, por ejemplo, a la que existe en los colegios privados en Estados Unidos, por ejemplo, donde mucha de la preocupación creo que es hacia el niño más débil. Ahora, lo que estamos haciendo en un proyecto de seguimiento a esto es un trabajo que se relaciona a los cálculos de efectividad del maestro que hace, por ejemplo, Rajchet. Aquí tenemos a los niños con nombre y a los maestros con nombre, ¿no? Entonces vamos y le decimos, maestro David, usted se acuerda, el año pasado tuvo un niño, Miguel Urquiola, ¿no? Y nosotros conocemos que Miguel Urquiola era el alumno más débil en toda la escuela. Puede que el maestro sepa eso o no. Y le decimos, ¿cómo se comparaba Miguel Urquiola a los alumnos en su aula? Lo que usted enseña en su aula, ¿cómo era más o menos para Miguel Urquiola como en un nivel pedagógico? Y él puede decir, ese chico no tenía esperanzas de entender lo que enseñaba, o era más o menos adecuado para él. ¿Cuánto tiempo le dedicaba a Miguel en relación a los otros alumnos? Y luego lo encuestamos a Miguel, porque tenemos sus datos, y le decimos, el maestro David, por ejemplo, sabía quién eras tú, más o menos entendía por qué aprendes o no, te valoraba a la hora de contestar o no. Entonces, lo que estamos intentando hacer es entender cómo la posición de los niños en el aula afecta cómo interactúan con el maestro, ¿no? Y cómo la posición, la otra cosa que pasa en este caso que es interesante, y esto ya no es tan limpio como es que, por ejemplo, hay maestros que enseñan matemáticas y enseñan matemáticas A, B y C, ¿no? Porque no hay suficientes clases de matemáticas para llenar todo un día de trabajo, entonces enseñan los 3 niveles. Y hacemos esas encuestas, como las que mencioné, y vemos si es que Miguel se comporta distintamente hacia los alumnos del A, que hacia los alumnos del B, que hacia los alumnos del C. Y lo que encontramos, para volver a tu, es que mientras más Miguel, y esto es con el mismo maestro, está en el aula A, más deja que los chicos que son débiles en esa aula se arruinen. Dice, en el aula A, yo voy al mejor niño, y los demás que se arruinen, porque aquí va a salir, quién sabe, no sé, el mejor alumno de la escuela que va a ir a la universidad, bla, 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 bla. Mientras más estoy yo en la D o en la C, pareciera que cambie un poco mi comportamiento, y especialmente en la C, y estoy apuntando más hacia la media de la distribución y no hacia el tope. Entonces, esto me dice dos cosas, que los maestros de alguna manera cambian su comportamiento, ¿no? Y dos, me dice que va a ser difícil el decir tajantemente, hay un maestro bueno en la escuela que es Miguel 1, y hay un maestro malo en la escuela que es Miguel 2, porque los maestros pareciera, a mi juicio, que se comportan distintamente de dónde están. Tenemos menos maestros, inclusive, en la muestra, que enseñan química, por ejemplo, y esos ni siquiera enseñan en un solo edificio, porque no hay suficientes clases de química, sino enseñan química A y B en la Carlos III en la mañana, y química A y B en Rey Felipe en la tarde. Y tratamos de ver si se comportan distintamente. Y encontramos incluso que hay diferencias de comportamiento según la secundaria en la que estén. Y eso, a mi juicio, nos dice el impacto de los maestros varía con dónde están, ¿no? Y eso hace bien difícil a la Hanushek, digamos, decir, hay maestros buenos y hay maestros malos, y lo que hay que hacer es liquidarlos a los malos, ¿no?
Porque lo que me dice es, puede ser que Miguel puede ser un buen maestro aquí y un mal maestro allá, y eso es más sutil, porque ahí digo, entonces, para realmente identificar cuál es el bueno y cuál es el malo, y fusilarlo al malo, necesitaríamos hacer como una asignación aleatoria, ¿no? Y eso es extremadamente difícil hacer. Entonces, yo creo que mientras más uno toma estos temas de causalidad seriamente, que yo los tomo seriamente porque trato de hacer eso, más uno tiene que decir, más difícil se hace el saber con certeza qué es lo que pasa qué es lo que no. Y de cierta manera lo que tratamos de hacer en este tipo de trabajo, y más aún en este que estamos haciendo sobre eso, que no es una cosa que los economistas típicamente hacemos, es decir, intentar entender cuál es la dinámica en el aula, ¿no? Que no es que el típico economista como yo, que nunca ha sido maestro, tiende a tener, o sea, yo enseño en el aula de la universidad, pero eso es distinto a veces, tiende a tener menos idea de exactamente qué es lo que pasa. En el aula de la universidad, quién sabe lo que nos enseñan, no sé, es andar al tope, y el último que se arruine, ¿no? No sé, o es una decisión que tomamos independientemente, pero el entender eso es útil, creo, y no es algo que podemos hacer bien. Y lo que debo decir, para ser honesto, es que este nuevo proyecto que estamos haciendo no es tan limpio como este, porque las regresiones discontinuas son limpias y nos dejan identificar algo causal. En el que les he descrito ahorita no es tan limpio porque nosotros no asignamos a los maestros, y puede haber alguna manera no observada en que el director asignado a los maestros dice, hay un maestro que es particularmente versátil, entonces a él voy a darle A y C, y otro que no es versátil, entonces a él voy a darle B y B, ¿no? Entonces eso nosotros no controlamos. Sí. Muchas gracias, Miguel, por tu exposición y por compartir las conclusiones. Al hilo de las preguntas que han surgido y de tu respuesta, quería comentarte si esos alumnos que justo entran en las mejores escuelas, habéis medido la capacidad de adaptación que tienen después del primer año, y cómo las familias y los padres se adaptan a esas circunstancias con un posible incremento de las clases particulares, refuerzos, etcétera. Más o menos, o sea, lo que hacemos en este tipo de tabla, y la otra cosa es que cuando ya estamos en esta última tabla, que es media fea, estamos lidiando otra vez con nuestra propia encuesta, y aquí ya ni siquiera, sí, aquí están las N con muestras bastante pequeñas, ¿no? Lo que encontramos es sí lo que llamamos en inglés suggestive evidence, es decir, pareciera, o digamos, no me quiero rifar el paper en eso, pero sí que hay un componente dinámico, ¿no? Que los padres comienzan a reaccionar. Por ejemplo, cuando el niño primero entra a la escuela buena, yo digo, voy a hacer menos ayuda con las tareas, porque quién sabe, versus con los años pareciera que comienzo a ayudar más. Entonces parece que hay un proceso de adaptación. Esta es una pregunta clásica desde Becker en economía, por ejemplo, que es decir, los padres ven las intervenciones en capital humano que hace la sociedad o el ministerio como un complemento o un sustituto de sus propias acciones. Pareciera que los padres rumanos piensan que es un sustituto, por lo menos por un tiempo. Dicen, si el Estado está haciendo más por mi hijo, yo hago menos, ¿no? A veces pensamos nosotros, quién sabe, por nuestro propio medio o haciendo proyección, que los padres pueden verlo como un complemento. Es decir, si mi hijo está recibiendo la atención de una mejor escuela, yo ahora sé que tiene más competencias, yo tengo que ayudar más todavía, ¿no? Y esto parece decir que los padres no necesariamente ven uno que otro, sino que pareciera que hay algún componente de acción. Una cosa que, si es que leen el paper, decimos mucho, es que otro tema, porque es difícil hacer investigación educativa y extrapolar con un experimento a otro lado, es que estos son padres rumanos, ¿no? Y puede ser que los padres americanos o los padres españoles se comportan de otra forma. Yo personalmente tiendo a ver la carrera educativa como un sustituto de mi esfuerzo, porque no soy un buen padre, pero puede haber padres que más bien dicen, yo lo que quiero es ayudar más todavía. Entonces puede ser que ese no sea un parámetro estable en el fondo, que yo digo, inicialmente voy a flojear porque mi hijo ahora está recibiendo algo mejor, pero con el tiempo reacciono. Entonces, la otra cosa que eso dice es, por ejemplo, si es que uno hace una evaluación
de un experimento, puede ser que la respuesta que uno saque sea distinta si la evaluación es hecha a los 6 meses versus a los 18 o a los 24 meses, porque la adaptación va a ser distinta. Entonces, a los 10 años, cuando todo el mundo ya se ha adaptado y los maestros se han adaptado, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el tema. Pero no podemos decir esto con una precisión tremenda simplemente por temas de muestra y de dinero. Nos hubiera gustado hacer esta encuesta en 1000 lugares, pero es cara como está. Sí. Pues muchísimas gracias, Miguel, por tu presencia hoy aquí en el INE. A ustedes, gracias.